Noches de parálisis. Bienvenidos a Noches de Parálisis, donde la oscuridad es tu peor enemigo. Bienvenidos a una noche más en Noches de Parálisis. Y nos estuvieron mandando algunos relatos paranormales. La siguiente historia dice así: mi amiga Marisol estaba con una pareja, pero las cosas no funcionaban del todo bien, y me contó que una noche tuvo una discusión con su pareja. Esa noche se durmieron enojados. A la medianoche, él se despertó viendo a Marisol en el espejo, que estaba enfrente de su cama. Estaba agarrando un spray para el cabello, pero lo raro es que se escuchaban como unos tacones. Volteando hacia abajo, se dio cuenta que Marisol tenía la parte de abajo como dos patas de cabra. Sí, como dos pezuñas que sonaban como tacones. Volteó hacia el lado de Marisol. Se asustó tanto porque Marisol estaba dormida. Empezó a gritarle con mucho miedo, dándose cuenta que la que estaba en el espejo no era su esposa. Él o ella corrió hacia él con el spray, golpeándolo y hablando en otro idioma. Dice que las pezuñas se escuchaban bien claritas. Lo agarró y lo aventó hacia el espejo. Él no dejaba de gritarle a Marisol. El espejo no se rompió. Él atravesó el espejo. Y adentro lo agarraron unas garras que lo empujaban hacia adentro del espejo. En eso despertó Marisol, dándose cuenta que su pareja estaba entre el espejo. Empezó a rezar y se levantó y agarró de los brazos, sacándolo con rezos. Esa noche fue la más horrible, oscura y escalofriante. Ella lo dejó y él sufrió un infarto después. Esto pasó en casa de mi mamá, antes del huracán Gilberto. Éramos unas niñas, cuando por aquellos años existía el miedo por lo del huracán. Estábamos jugando en el patio a la rueda de San Miguel, todos en aquel entonces los que vivíamos, por así decirlo, en la misma cuadra. Empezó un aire frío. En aquel entonces no sabíamos bien qué era o qué significaba, pero después nos enteramos por mi abuela que era el aire de la muerte, anunciando la llegada de la misma. Fuimos pocos la que vimos a la muerte parada de negro en la orilla de un barranco, anunciando la tragedia de aquella semana tan aterradora. Empezó una lluvia muy fuerte de varios días, y eso hizo que varias casas en aquel entonces que eran de adobe colapsaran y se vinieran abajo, quitándole la vida a muchas de las familias y dejando sin hogar a otras. Nosotros también perdimos nuestra casa. Cuando la casa estaba por caer, algo pasó. Nos hablaron de afuera diciéndonos que saliéramos de la casa. Salimos todas asustadas y pudimos ver que en aquel barranco estaba la muerte, susurrando en viento frío: ¡salgan! Y en ese momento se cayó la casa. Volteamos a verla y ya no estaba. De cierta manera, ella nos avisó y no fue una tragedia más que lo del huracán. No era nuestro momento de morir y ella nos salvó. Ella decide cuándo y dónde y cómo es nuestro turno de morir. Saludos y buenas noches. Gracias por seguir escuchando Noches de Parálisis, y nos vamos con el último relato que espero que les guste mucho. María era una niña muy traviesa que vivía en un ranchito al lado de sus padres, sus hermanos y su abuela. Era la niña menor de sus 5 hermanos. Cierto día su padre hizo un cocedor o un horno de pan que inmediato llamó la atención de los niños, pero especialmente de María. El día que por fin estuvo listo, el padre de María decidió hacer un delicioso pan en ese horno de adobe y piedras.
Terminando el pan, el padre repartió la primera pieza. María se acercó curiosa de que haya salido un rico pan nuevo y listo para servirse, pero ella quiso acercarse. La abuela, que no perdía detalle, vio que se acercó y le advirtió que no se acercara, porque se fundiría en las brasas. Ella en su inocencia dijo que quería hacer un pan nuevo. La abuela, sonriendo, le dijo: «Hija, eso no es posible». A la mañana siguiente, el padre de María se levantó porque le habían hecho un pan muy grande de pan. Se puso a hacer el pan y al meterlo al horno, dejó que el pan en proceso se metió a la casa a seguir haciendo el pan, pero nadie había visto a María en una hora. La buscaron por todos lados. Había una noria, así que pensaron que había caído al pozo. Habían pasado casi 5 días de que María había desaparecido. La abuela suspiró melancólica y dijo que quería hacer un pan nuevo. El padre y la madre de María corrieron hacia el horno, pero no había más que ceniza. Por la noche, aquello de las 3 de la madrugada, la abuela vio a una pequeña silueta en el horno. Llamó a su hijo y le dijo: «Hijo, en el horno está un niño». Llegando al lugar estaba María saliendo de las cenizas y diciendo: «Papi, soy un pan nuevo», retorciéndose y metiéndose al horno ante el horror de su familia. Se dice que en esos antiguos hornos ella sale entre las cenizas con gritos aterradores buscando a sus padres. Gracias por habernos escuchado y recuerden que la oscuridad es tu peor enemigo.